En esta lección vamos a introducir el concepto del límite de una función real. De eso se ocupará la primera sección. En una segunda sección veremos los límites laterales, después el álgebra de límites y por último el concepto de límites en infinito. Comenzamos por el concepto de límite de una función. Y aquí tenemos una definición formal que dice que una función f con un dominio D tiene el límite L perteneciente a R en el punto A del dominio, y esto se escribe límite cuando x tiende a A de f de x igual a L, si para todo epsilon positivo existe delta positivo, tal que si x pertenece a el intervalo A menos delta, A más delta menos el punto A intersección D, entonces f de x pertenece a L menos epsilon, L más epsilon. En otras palabras, una función f tiene el límite L en el punto A si f de x se puede acercar todo lo que queramos a L cuando x se acerca suficientemente a A. Consideremos este dibujo donde tenemos una función f de x. Tenemos un punto A y f de A vale L. Pues cuando x se acerca a A en cualquier dirección, en la gráfica nos estamos acercando a este punto de aquí. Y en el eje Y significa que nos estamos acercando a L. Si se cumple que me puedo acercar todo lo que yo quiera a L acercándome suficientemente a A, entonces decimos que el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a L. En la definición formal lo que tenemos es un punto x que pertenece a un intervalo A menos delta, A más delta, que está cerca de A. Delta se supone que es un número pequeño. Tenemos ese intervalo, pero no tenemos al punto A. Por eso pone A menos delta, A más delta menos A. Intersección de D, es decir, que tenemos que coger de ese intervalo los puntos que estén en el dominio, por si resulta que de ese intervalo hay puntos que no están en el dominio. Bueno, pues si tenemos una x que está cerca de A una distancia más menos delta de ese punto A, pues entonces la función estará entre L menos epsilon y L más epsilon. Y para todo epsilon existe un delta que cumple esto, es decir, para todo epsilon, para todo lo que yo quiera acercarme a L, con un epsilon, todo lo pequeño que yo quiera, habrá un delta tal que si x está en este intervalo, f de x está en este intervalo. Y básicamente esa es la definición formal, que dice lo mismo que la definición que hemos dado con otras palabras. Este es el concepto de límite. Y podemos empezar a calcular límites muy fáciles, como por ejemplo que el límite cuando x tiende a 1 de 2x más 3 vale 2 por 1 más 3, es decir, 5. Y lo que hemos hecho es sustituir x igual a 1 en esta función 2x más 3. Cuando uno sustituye el valor al que tiende a x en la función y nos da un número sin ningún problema, es decir, no dividimos por 0 ni cosas de esas, entonces ese es el límite de la función. Aquí tenemos más ejemplos, también muy sencillos. En el último tenemos límite cuando x tiende a 0, de x al cuadrado menos coseno de x más 5 partido e elevado a x. Si x vale 0, ahí tenemos 0 al cuadrado, que vale 0, menos coseno del 0, que vale 1, más 5. En el numerador tenemos 4. Y en el denominador tenemos e elevado a 0, que es igual a 1. Estos son límites muy fáciles, ejemplos muy sencillos. En una lección posterior veremos cómo calcular límites más complicados. Pasamos a los límites laterales. Y es que, claro, cuando uno ha visto este dibujo, se puede preguntar por qué no nos acercamos al punto A por la izquierda. Pues resulta que también nos podemos acercar por la izquierda y eso da lugar a los límites laterales.
Si nos acercamos por la izquierda, tenemos límite lateral por la izquierda. Si nos acercamos por la derecha, tenemos límite lateral por la derecha. Estos límites laterales pueden ser iguales o no coincidir. La notación es que si x se acerca a A por la izquierda, se le pone un superíndice menos. Y esto dará lugar a un límite cuando nos acercamos por la izquierda. Si nos estamos acercando a A por la izquierda aquí, a L nos estamos acercando en este caso por abajo. El límite por la derecha se denota con un superíndice A. Aquí estamos acercándonos a A por la derecha. Y esto puede dar lugar a otro valor L más distinto de L menos o igual que L menos. La clave es que para calcular el límite cuando x tiende a A por la izquierda, en todo momento x es menor que A, porque se está acercando a A por la izquierda. Mientras que en el límite cuando x tiende a A por la derecha, en todo momento x es mayor que A, porque se está acercando a A por la derecha. ¿Cuándo se puede decir que existe el límite de una función en un punto? Pues se tienen que cumplir estas tres condiciones. Que el límite por la izquierda exista, que el límite lateral por la derecha exista y que ambos límites sean iguales. Es decir, el límite cuando x tiende a A va a existir cuando L menos y L más existan y sean iguales. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos la función definida a trozos, f de x igual a x más 2 si x está entre menos 2 y 0, y menos x cuadrado más x más 2 si x está entre 0 y 2. Y ahí vemos la gráfica de la función. Es un trozo de recta para x negativo y un trozo de parábola para x positivo. Nos preguntamos si existe el límite en x igual a 0. Para ello calculamos los límites laterales. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x será el límite cuando x tiende a 0 de el trozo en el que x sea menor que 0, ya que x se está acercando a 0 por la izquierda y x es menor que 0 en el primer trozo x más 2. Y esto vale simplemente 0 más 2 igual a 2. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x será el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de ahora el trozo donde x sea mayor que 0, ya que cuando x tiende a 0 por la derecha siempre es mayor que 0, y el trozo con x mayor que 0 es menos x cuadrado más x más 2. Y sustituyendo x por 0 en esta función tenemos 0 más 0 más 2. Ambos límites son iguales, así que podemos decir que el límite existe y el límite cuando x tiende a 0, sin especificar si es por la izquierda o por la derecha, simplemente x tiende a 0 de f de x es igual a 2. Veamos un ejemplo donde ahora hemos cambiado el primer trozo de esta función. En lugar de ser x más 2, ahora va a ser x más 1. Ahora el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda será de la función x más 1. Y en lugar de valer 2, valdrá 1. Ahora los límites son distintos a un lado y a otro. Y ahí veis la gráfica de la función. Se ve perfectamente por qué el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y el x tiende a 0 por la derecha son distintos. La función se acerca a puntos distintos, a 1 por la izquierda y a 2 por la derecha. Luego no existe el límite cuando x tiende a 0 de esta función. Vamos a hablar del álgebra de límites. Y aquí resulta que los límites son bastante cómodos de usar en la combinación de funciones, ya que como vemos ahí el límite de la suma de dos funciones f y g es igual a la suma de los límites. El límite de un número lambda multiplicado por f es igual a lambda, ese número cualquiera, multiplicado por el límite de f. Es decir, que el lambda que está multiplicando a f podemos sacarlo del límite. Si tenemos el producto de dos funciones f y g, el límite de este producto es igual que el límite de f por el límite de g. Y lo mismo pasa con el cociente
con la salvedad de que no podemos dividir por 0 en ningún momento, es decir, el límite de f partido por g es el límite de f partido por el límite de g si el límite de g es distinto de 0. Además, podemos hacer cosas más complicadas como el límite de f elevado a g, que resulta que es el límite de f elevado al límite de g, o el límite del logaritmo de f, que es el logaritmo del límite de f. Como vemos, podemos sacar y meter el límite de funciones y de combinaciones de funciones sin ningún problema. Y por último, veamos el concepto de límites en infinito, en el que ahora x no se acerca a un valor finito real, sino que tiende a más infinito o a menos infinito. En este caso, cuando x tiende a más infinito de f de x, lo que estamos calculando es a qué tiende la función f de x cuando x se hace cada vez más y más y más grande. Por ejemplo, si tenemos el límite cuando x tiende a más infinito de x al cuadrado, pues esto es más infinito, porque cuando x se hace cada vez más y más grande y tiende a más infinito, y lo elevamos al cuadrado, va a ser todavía más grande, es decir, también tiende a más infinito. Ahí vemos otros límites parecidos como x al cubo o elevado a x, que cuanto más grande es la x, más grandes, positivas o negativas, van a ser esas funciones. Pero también tenemos límites, cuando x tiende en este caso a menos infinito, de elevado a x, que no son infinitos, sino que son 0, como en este caso. Ahora x tiende a menos infinito. Tenemos que calcular, entre comillas, la exponencial de e elevado a menos infinito. Y sabemos de la lección anterior que la función exponencial tiene esta pinta y que cuando x va hacia menos infinito, la función exponencial se acerca cada vez más y más al eje x sin llegar a tocarlo. De forma que cuando x tiende a menos infinito, la función e elevado a x tiende a 0.